Muy buenas tardes. Para quienes nos pueden escuchar y ver en otras partes del mundo, muy buenos días, buenas noches y un saludo fraterno a todos ellos. En este programa de la Sociedad de Derecho Laboral, a través de este medio de la Unión Nacional de Periodistas. Para nosotros es un motivo especial este programa final del año, hoy 30 de diciembre del año 2025, ¿ya? Efectivamente culminando las labores de este año bastante movido, muy importante, ¿ya? Vamos a tener algunas opiniones, algunos mensajes y tenemos de manera especial la presencia del doctor Jacinto Bajaña Granja, quien es presidente fundador de la Sociedad de Derecho Laboral hace algún tiempo, un profesional con mucha experiencia en el campo del derecho laboral y quien el día de hoy nos va a dar sus importantes opiniones sobre algunos elementos. Doctor Jacinto Bajaña, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, la Sociedad de Derecho Laboral tiene de una parte marcado su interés por lo que es la técnica jurídica, la dogmática legal, los principios laborales, claro, pero para hacer un análisis consecuente con la realidad de nuestro país, de América y del mundo, hace falta remitirse generalmente a datos estadísticos, a referencias a la situación política, de tal forma que si he sido invitado para analizar una especie de balance de lo que ha significado la gestión laboral del Estado ecuatoriano en el 2024, necesariamente me voy a tener que referir a esto que viene aconteciendo en las diferentes áreas del quehacer laboral. Estamos hablando en el sector, en el nervio principal de la producción de cualquier país, el hecho laboral, la actividad laboral, ¿no? Entonces estoy aquí para enfocar, yo quiero plantearle... Ya, desde ese punto de vista, Camilo, doctor, gracias. ¿sí? Efectivamente, usted como un profesional del derecho laboral, ya haciendo de alguna manera algún esfuerzo por sintetizar muchas ideas, ¿cómo lo enfocaría usted la acción del gobierno del presidente Daniel Noboa, ya, en relación a la temática laboral? Obviamente que no es una temática pura y no solamente se circunscribe a un año, digamos, los temas laborales trascienden tiempo y espacio, pero creo que podríamos hacer un esfuerzo para tratar de sintetizar las opiniones en su caso, ¿ya? ¿Cómo valora efectivamente la orientación, la acción del gobierno en el tema laboral? Mire, lo que está ocurriendo es una secuencia de lo que ya a estas alturas puede ser observado como una especie de comportamiento del Estado ecuatoriano con el derecho del trabajo, con la legislación laboral, con el quehacer de los trabajadores. Lo digo porque a raíz de la ley 133 del gobierno del fallecido Rodrigo Borja, se viene una cascada de hechos que tienen que ver con una profundización cada vez más grande de lo que se conoce como precarización laboral. Esto en medio de un proyecto dirigido a menoscabar derechos para darle el campo abierto a los que son los intereses del empleador, de la patronal, de la burguesía de manera general. Entonces yo quiero en esta parte hablar de 4 temas. De un lado lo que es la precarización laboral, lo que es el empleo, lo que está haciendo la Administración de Justicia y lo que son las perspectivas en ese sentido, ¿no? En relación a esto que son algunos temas, ¿no? Podríamos hablar de muchos más otros temas. Pero si empezamos por el tema de la precarización, obligatoriamente pasamos por el tema del empleo. ¿Qué se viene diciendo? Que ha mejorado estadísticamente el empleo en el Ecuador. No es cierto. El año 2023 marcó un 3.90%
del universo de población en capacidad de trabajar, a un ascenso en el 2025 del 4.28%. ¿En qué se expresa también la precarización? En lo que es la pérdida cada vez más sustancial de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, porque hablamos de una remuneración en el 2024 de $470, ahora en el 2025 de 482, hay $12 de aumento, 30 centavos diarios de incremento, y una canasta de bienes y servicios, la canasta básica que le llamamos, que ya bordea los $850. Recordemos que en este país sí, se gana en dólares, pero estamos hablando nosotros de gastos en dólares. ¿Por qué marco esto? Porque se viene diciendo insistentemente por parte de quienes llevan adelante todos los intereses de precarización en las páginas de los periódicos, en las redes sociales. Se dice que en el Ecuador hay una remuneración muy elevada, demasiado elevada se dice, ¿no? Y ya llegan a decir de que hay que rebajarla, ¿no? Y están buscando por ahí formas de hacerlo. Esto de dividir la jornada de trabajo, esto de lo que fue negado el trabajo por horas, sin embargo ahora se viene insistiendo con esta modalidad deformada de lo que debe ser la jornada del trabajo. Y allí se va expresando una realidad que simplemente se la constata observando las cifras que las encontramos en el internet, ¿no? Que el Ecuador es el país donde más se paga remuneración, ¿no es cierto? Más remuneración se paga en Chile, más remuneración se paga en Uruguay, en Costa Rica, y en esos países, a diferencia del Ecuador, cuando se hace el estimativo en dólares, ¿no?, también se hace el estimativo con el pago en su correspondiente moneda. En cambio, en el Ecuador se hace el estimativo en dólares se pagan, pero se gasta en dólares. Entonces es allí una realidad tan evidente que no se la quiere ver, porque de por medio está esa ecuación que se hace, menos le llega al trabajador, más le queda de utilidad al empleador. Doctor, aquí una preguntita. En consecuencia, sí, la necesidad que tiene el trabajador de mejorar sus condiciones de vida en estos tiempos y de manera particular en este último año, ¿ha mejorado o ha disminuido la calidad de vida de los trabajadores? Los gobiernos donde operan este tipo de mandatos políticos, ideológicos, económicos, ahora en una buena parte de América, cuentan con un mañoso manejo estadístico. Las estadísticas se las acomodan en función de hacer quedar bien al régimen que está pasando por la presidencia de la República. Y hay una realidad que contrasta con todo lo que se dice a la hora de las estadísticas, la realidad que grita en las calles. Allí está la fotografía del desempleo, la fotografía del hambre, la fotografía de la falta de salud, de educación, lo cual todo incide a la hora del presupuesto familiar. No habiendo salud pública, no habiendo una educación pública acorde a las necesidades de la población, entonces la gente se ve obligada o a abandonar su salud o a abandonar la educación o en su defecto pagarla en el sector privado. Entonces cuando hablamos nosotros de cuál es el balance final, repito, lo grita histéricamente la calle, ¿no? Aquí hay más pobreza. Una pobreza que no se quiere ver, que sin embargo contrasta con las declaraciones bancarias. Los bancos hablan de que tienen en este rato, dicen abiertamente, tienen exceso de liquidez en una economía empobrecida. En rebajar intereses, dicen. Entonces llama a pensar, llama a sospechas de que un Ecuador con las complicaciones que tiene, la banca sea tan boyante en una situación económica tan compleja, ¿no? Y ganan los exportadores, y ganan los comerciantes, pero el grueso de la población pasa las angustias que está pasando. Esa es la resultante de lo que está ocurriendo aquí. Doctor, de su experiencia en el ámbito, hay una cosa importante, ¿no, verdad? Esto de lo que puede hacer el movimiento obrero en general y de manera particular el movimiento obrero organizado, ¿cómo
está cumpliéndose este derecho que corresponde, que está consignado en los convenios internacionales, en la Constitución, en el Código del Trabajo y en otra legislación menor. ¿Cómo se está cumpliendo este derecho aquí en el Ecuador? Los trabajadores y la organización popular se vienen oponiendo a este esquema que, como decía al comienzo, está siendo planteado con décadas de anticipación. Todos los días se nos repite por los medios de comunicación que el Estado es obeso, que hay que achicar el Estado, que hace falta inversión extranjera, que hace falta flexibilización laboral. Vea, son los mismos remoquetes que venimos escuchando a través del tiempo. Mi pregunta es, ¿quién es el presidente de la República? ¿Quiénes son los ministros? ¿Cuál es el presidente de la Asamblea? ¿Cuál era el director general del Seguro Social? ¿Cuáles son los jueces que tenemos? Y vamos encontrando la respuesta. Aquí hay una falacia cuando se habla del sector público que lo dirige el sector privado en el poder a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de los años. Entonces encontramos que esta muletilla de la inversión extranjera, ocurre que nos llegan a comparar que dicen que en Colombia hay más inversión, en Perú hay más inversión, sí, pero las estadísticas que nos entregan de Colombia y de Perú nos hablan de un mayor desempleo en esos dos países, sin embargo de haber mayor inversión extranjera. Y allá también la reclaman, ¿no? Quieren más inversión extranjera. Pero quiere decir de que esa no es la solución al problema del empleo o al problema del avance económico de un país. No es solamente eso. Nos hablan de seguridad jurídica. ¿De qué seguridad jurídica nos pueden hablar en este país cuando tenemos un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura impuesto por quienes están en el poder político del Estado? El que no se va ni lo dejan ir porque es una pieza importante en todo ese Frankenstein que tenemos en el aparato de la Administración de Justicia, ¿no? Allí vamos encontrando todo lo que estamos viendo. Un show en lo que respecta al supuesto combate por la seguridad, pero por otro lado encontramos haciendo inseguridad precisamente en el país a los estamentos más elevados y más importantes que tienen que ver con este hecho. Doctor, le interrumpo un momentito. Sobre este asunto de la seguridad jurídica y, digamos, de alguna manera, cómo la justicia se expresa para los trabajadores, tanto en el ámbito administrativo ya como en la parte judicial. ¿Cómo se puede valorar esta situación en este momento? Digamos, el Ministerio del Trabajo es una secretaría del gobierno que tiene la dirección de la política laboral en el país, pero también, por supuesto, acompañado a eso va la acción que realizan los trabajadores con sus abogados en los juzgados y en las salas de justicia del país. En ese sentido, ¿cómo valorar esta realidad en este momento? La flexibilización laboral pasa obligadamente, así nos los plantean, por una deformación de lo que son los principios de la Constitución ecuatoriana, de nuestro Código de Trabajo. Y aquí vamos a encontrar que lo que se pretende, entre otras cosas, por ejemplo, es deformar el tema de las jornadas de trabajo, como digo, las remuneraciones, desechar la estabilidad laboral, olvidarse de los contratos colectivos, implantar como normal la inseguridad social, porque veamos a dónde se lo tiene al seguro social. Y en ese camino también encontramos la posibilidad de entregarle a los jueces herramientas supuestamente normativas con las que van a tener más facilidad para hacer las cosas que ahora las hacen, incluso sin esas herramientas. Porque cuando nosotros, como abogados, recibimos providencias, recibimos sentencias, nos vamos a encontrar nosotros con legajos de una serie de lecturas de la Constitución y de copia y pega de la Constitución, del Código de Trabajo. Entonces, hablamos de toda una alegoría a los temas constitucionales, pero ahora de la resolución encontramos reales asaltos a los derechos de los trabajadores.
encontramos resoluciones, sentencias que nada tienen que ver con lo que se dice en la parte explicativa de lo que es una sentencia. Encontramos una actuación de los jueces que dista de administrar de justicia. El ejemplo actual de los trabajadores de la Universidad Agraria del Ecuador. Ellos presentaron lo que se llama un proyecto de contrato colectivo, cumpliendo con lo que dice el Código de Trabajo, formando su comité central único, luego de que no se pusieron de acuerdo con el empleador en la etapa que se llama de negociación, de conversación, presentaron el reclamo, lo hicieron como dice la ley, designando a sus vocales. Ocurre que la ley manda a que el empleador conteste en los mismos términos con que presentan la demanda los trabajadores, esto es nombrando a sus vocales en el escrito inicial. La patronal no lo hace después de la notificación que fue efectuada. Se inventa la Dirección de Trabajo una segunda notificación que nada tiene que ver y se inventa ahora una exhortativa, y ocurre que ese trámite se encuentra aplanado porque a los empleadores, a quienes están en la Universidad Agraria del Ecuador haciendo una especie de dirección de una hacienda, una finca particular, no les da la gana con lo que dice la ley. No les da la gana de cumplir la ley. O sea, en este caso, de manera particular de este conflicto que está, digamos, donde se encuentran los trabajadores de la Universidad Agraria y su empleador, el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo su rol como lo manda la Constitución y el Código. Vea, hay de por medio en este momento una providencia que nos llegó ayer, en la que la directora de Trabajo, parece que es una persona recién llegada a ese cargo, no creo que ella pueda arriesgarse a hacer lo que está haciendo porque está poniendo en juego su propio cargo, porque lo que están haciendo es un prevaricato abierto. Ocurre que los trabajadores declaran la huelga en base a causales, después de haber formado el comité especial, después de haber el comité central único, después de haber demostrado que son la mayoría. Y ocurre que de una manera artificiosa despachan escritos posteriores a la declaratoria de la huelga y ahora dicen que no pueden oficiar en relación a la huelga porque los trabajadores no cumplen con la norma que dice que se presenta la huelga a través de un comité de empresa. No puede haber comité de empresa en el sector público, pero que tampoco suponemos que quieren decir es que no hay mayoría, pero no hay ninguna demostración de aquello. Lo que es peor, el propio Código del Trabajo dice que en relación a las decisiones que deba tomar en el fallo un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es el que debe presidir la directora de Trabajo, en ese fallo deben estar concluidas, deben estar resueltas todos los incidentes que se dan durante un conflicto de trabajo. Este es un conflicto colectivo de trabajo, por más de que no empiece con un pliego de peticiones. Está dentro de los derechos colectivos de trabajo, está dentro de esa sección. Entonces nos encontramos aquí realmente con una pachotada de decisión de quien está siendo de juez en este caso, lo cual lo vamos a confrontar desde el punto de vista legal. Los trabajadores, y aquí voy a la parte que usted me viene orillando a que yo lo responda, los trabajadores también saben responder, y saben responder con su acción. Por eso declararon la huelga. Por eso la huelga va a ser efectiva, porque acaban de despedir a 5 de sus dirigentes. Los han mandado a todos los trabajadores de vacaciones hasta el próximo año, pero los principales dirigentes le han dicho que ya no son más trabajadores y se lo dijeron por escrito. Es decir, no tuvieron el mínimo recato de escudarse en alguna cosa por allí para parecer que era alguna desvinculación de otra forma, ¿no? No, están siendo despedidos. Los trabajadores tienen declarada la huelga de ipso facto, como lo manda el Código de Trabajo, y la van a cumplir. La van a llevar adelante por encima de las decisiones ilegales que pueda tomar el director de Trabajo. A través de la Unión General de Trabajadores del Ecuador estamos pidiendo una reunión con el ministro de Trabajo para allí poder ventilar esto, que no le hace nada bien al ministro, que ha empezado su gestión diciendo que quiere dialogar, que quiere conversar, pero la mejor forma de conversar es respetando la ley. Bueno, gracias, doctora. En esta parte vamos a hacer una pequeña pausa para ver si continuamos con este programa y vamos a la conclusión. Hacemos una pausa de un momento para volver con el programa.
Gracias. Volvemos nuevamente con el programa de la Sociedad de Derecho Laboral el día de hoy, 30 de diciembre del año 2025. Igual saludando a los compañeros, a los amigos, a los colegas en distintos sectores que nos sintonizan y efectivamente haciéndole llegar un abrazo fraterno ahora en estas festividades de fin de año. Efectivamente, retomando un poco el tema que estamos tratando con el doctor Jacinto Bajaña Granja, la Sociedad de Derecho Laboral elaboró un manifiesto de solidaridad con los trabajadores de la Universidad Agraria del Ecuador, porque efectivamente consideramos que sus derechos son legales, son constitucionales, son convencionales y deben ser respetados. Y en ese sentido, efectivamente, la sociedad que respeta los derechos de sus trabajadores es una sociedad que puede avanzar. Si no hay el mínimo de respeto a la gente que está en la producción, que está en los servicios y que es la fuerza motriz para mover a la sociedad, efectivamente no vamos para ningún lado en ese sentido. Entonces, nuestra solidaridad con los compañeros trabajadores de la Universidad Agraria del Ecuador. Asimismo, creo que es importante ahora que culminamos el año hacer alguna referencia, que en este año hemos tenido algunos movimientos importantes en el ámbito de la Sociedad de Derecho Laboral. El día 5 de junio hicimos un taller para analizar sobre la propuesta que hizo el gobierno en la posibilidad de eliminar la jubilación patronal. La Sociedad de Derecho Laboral hizo un aporte en ese sentido, efectivamente, y se pronunció en la defensa de los derechos de los trabajadores y que eso sería una acción violatoria a los derechos adquiridos por los trabajadores ecuatorianos. Asimismo, luego avanzamos. El día 4 de septiembre, la Sociedad de Derecho Laboral realizó su 10º Congreso Laboral con temáticas importantes y con la contribución, inclusive de profesionales de un importante y excelente nivel, como es la presencia del compañero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la presencia asimismo del doctor Julio Leinberg, la presencia de la compañera Virginia Pinela, del abogado Isidro Guamán, asimismo del licenciado Jorge Escala Zambrano, abordando los distintos problemas que tiene la clase obrera y la sociedad ecuatoriana. Entonces fue un asunto importante. Y asimismo, la Sociedad de Derecho Laboral sacó un pronunciamiento desde su óptica cómo debería pronunciarse la sociedad en relación a la consulta del 16 de noviembre del año 2025, en el que los sectores o la sociedad ecuatoriana en general le dijo no al gobierno en las 4 preguntas que había consultado, 2 de referéndum y 2 de consulta popular. Asimismo, queremos, a propósito de fin de año, hacer llegar un saludo fraterno al abogado Mariano Saltos Dueñas, quien es nuestro secretario de la Sociedad de Derecho Laboral, al abogado Guillermo Bajaña Constante, prosecretario, a nuestro tesorero, el abogado César Alarcón Medrano, a nuestro protesorero, al abogado Luis Domínguez Torres, y en las vocalías el compañero abogado Isidro Guamán Bagua, quien es a su vez el director de este programa, pero por razones laborales el día de hoy no se encuentra aquí. Asimismo, obviamente, al
abogado Marco Pacheco Espíndola, al abogado Alexander Rivera Castillo, y obviamente también que contamos hoy con la presencia del doctor Jacinto Bajaña, quien es parte de la directiva, digamos, nuestro mentor de alguna manera en el desarrollo de las actividades de la Sociedad de Derecho Laboral. Entonces, doctor Bajaña, para continuar y avanzar en esta última parte del programa radial, ¿cuáles son las perspectivas que ve la Sociedad de Derecho Laboral, el movimiento obrero en este 2026? No podemos separar al Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana, del contexto universal de lo que significa la actividad social en el mundo, política, económica, laboral. Y tenemos un mundo exacerbado en las contradicciones entre potencias principalmente, que van arrastrando al resto de países a alinearse detrás de una conducta y de otra conducta de los estados capitalistas que están en este rato llevando adelante sus planes en el planeta, ¿no? Allá tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, tuvimos el antecedente de Palestina y ese genocidio, ahora la amenaza que se va contra Venezuela, para solo referir a 3 casos. En ese sentido encontramos a una población universal que se encuentra al borde del precipicio, ¿no? Cada día hay de por medio la declaración de uno u otro mandamás de estos estados capitalistas que dicen tener la posibilidad de aplastar el botoncito rojo y terminar con la historia del planeta. Y en ese contexto también encontramos una exacerbación de la explotación de los trabajadores. En todos los países, ¿no? En Estados Unidos vemos que hay una serie de movimientos de protesta importantes de parte de los trabajadores en empresas grandes, ¿no? Con millares, con millones de trabajadores. Por ejemplo, fuimos informados de movilizaciones de los trabajadores de Amazon o trabajadores de empresas de aerolíneas, o la movilización de los trabajadores italianos en solidaridad con la lucha del pueblo palestino y reclamando sus derechos, igual en Francia. En América igual los argentinos, los trabajadores en Argentina se prestan a la defensa de sus derechos laborales cuando son en este rato pretendidos de arrebatar por parte del gobierno que está dirigiendo el país. Y bueno, en el Ecuador también nos encontramos frente a un gobierno que privilegia la precarización laboral. Precarizar significa empobrecer, y en efecto que las cosas van para allá. Estamos nosotros en el Ecuador, donde, sin embargo de todo el atropello que vienen sufriendo los trabajadores, acaba de ocurrir un hecho político que no puede pasar desapercibido. Es la derrota de este gobierno precarizador en esta consulta popular, donde sus 4 preguntas fueron derrotadas por un no rotundo, con una votación particularmente dada en medio de los sectores más empobrecidos del país y también de los trabajadores. Entonces nos encontramos nosotros en una perspectiva que tiene que ver con un alza de la protesta social, de la reivindicación social, que se va dando cada vez que, en este caso, el gobierno, frente a las complicaciones enfrentadas, está tomando cada vez posiciones más autoritarias que están siendo combatidas por los sectores sociales del país. Bueno, estamos terminando el año, supuestamente para finalizar cada año las tensiones bajan, pero ya veremos qué pasa en los próximos días, cuando tengamos que ver nosotros la presencia laboral defendiendo su seguridad social, que no puede permanecer como está, que no puede ser feriada como está siendo feriada, sin representación de trabajadores en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o con una merma, con una posible merma, una nueva merma de derechos en lo que respecta a lo que ya tiene como parte de su acervo laboral durante tanto tiempo el trabajador ecuatoriano. El Ecuador tuvo la oportunidad de ser
reconocido como uno de los países con la legislación laboral más avanzada, una de las más avanzadas del continente. Pero en este rato está siendo llamado la atención el gobierno del Ecuador por lo que pasa en materia de precarización laboral. Es uno de los países donde más se precariza. El Ecuador en este rato está siendo tratado en materia de derechos laborales al igual que Haití. Y no hago desmedro del pueblo haitiano, de los trabajadores haitianos, no. Hablo de los problemas muy serios que tienen en la gobernabilidad de ese país, en lo que todos conocemos a través de las noticias, ¿no? Pero así estamos siendo considerados en ese nivel. Por eso es que es indispensable que el 2026 sea un año donde se consolide este proceso de lucha, este proceso de reclamo, de resistencia, de combate contra la injusticia, contra la precarización laboral, que tenga su sustento en la unidad del campo popular. Pues, muchas gracias, importantes expresiones del doctor Jacinto Bajaña Granja. Por nuestro lado, efectivamente, consideramos que la Sociedad de Derecho Laboral en el año 2026 debe seguir poniendo en el tapete del debate temas importantes que tienen que ver con los derechos sociales adquiridos y otros que tienen que adquirirse, que se pueden adquirir, sobre todo avanzar, digamos, en este elemento que lo ha planteado de combatir la precarización laboral. Eso significa, entonces, de avanzar en la exigencia de tener un trabajo digno para todos los trabajadores en el Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista, la Sociedad de Derecho Laboral pone en consideración diversos temas que se van a plantear para ser analizados y que estos sean conversados, sean debatidos y que también, si es necesario, vayamos a la movilización para hacer cumplir estos derechos y aspiraciones de los trabajadores y pueblos del Ecuador. Como Sociedad de Derecho Laboral, obviamente, no podemos también hacer otra cosa que desear que todos los ecuatorianos y sobre todo los trabajadores y los pueblos puedan tener unión familiar. Ojalá haya una recuperación económica, ya que haya unión familiar y sobre todo que haya salud para poder emprender nuevos proyectos. Una vez que vamos finalizando este programa, efectivamente hacemos llegar un abrazo fuerte a todos nuestros compañeros, socios de la Sociedad de Derecho Laboral, de sus familiares, de sus amigos, y que efectivamente nos aprestemos a iniciar con gran entusiasmo, con fuerza, el año 2026, que grandes retos nos esperan. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, compañeros y amigos de este programa de la Sociedad de Derecho Laboral, el día de hoy, 30 de diciembre del año 2025. Muchas gracias. Trabajadores, salud y éxitos. Gracias.